Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a reconstruir una historia que fue enterrada en silencio, la muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, y las preguntas que su despedida dejó abiertas. No es solo un relato sobre una pérdida, sino sobre una vida que se apagó demasiado pronto, y un apellido marcado por tragedias que nunca terminan de cerrarse. En enero de 2026, sin aviso previo, las puertas de la iglesia de St. Ignatius Loyola se cerraron para un funeral que nadie esperaba ver, y que casi nadie supo que ocurrió. No hubo comunicado oficial, no hubo cámaras, no hubo discursos públicos. Para una familia acostumbrada a vivir bajo los focos, ese silencio fue tan llamativo como inquietante. Dentro del ataúd estaba Tatiana Schlossberg, de 35 años, fallecida el 30 de diciembre de 2025, a causa de una leucemia diagnosticada apenas meses antes. El servicio fue breve, contenido, casi apresurado, como si alguien quisiera que la historia terminara allí mismo. Si este tipo de historias te parecen importantes y quieres apoyar el crecimiento del canal, suscríbete ahora para que podamos seguir contando relatos que muchos prefieren dejar en la sombra. Pero la muerte de Tatiana no cerró nada. Al contrario, abrió una serie de interrogantes que el silencio no logró borrar. ¿Por qué un funeral tan reservado? Incluso para los estándares de la familia Kennedy. ¿Por qué algunas ausencias llamaron más la atención que las presencias confirmadas? ¿Por qué no hubo palabras públicas que ayudaran a entender el final de una mujer que había pasado su vida evitando el espectáculo? Tatiana Schlossberg había sido educada precisamente para eso, para vivir lejos del ruido. Su madre, Caroline Kennedy, conocía mejor que nadie el precio de la exposición pública, y tomó una decisión firme: criar a sus hijos protegidos del circo mediático que durante décadas había rodeado a su familia. La infancia de Tatiana transcurrió entre rutinas estrictas, disciplina emocional, y una idea muy clara: el apellido no debía ser una identidad, sino solo un dato biográfico. Sin embargo, incluso el mayor cuidado no pudo borrar el peso de la historia. Tatiana creció sabiendo que pertenecía a una familia marcada por pérdidas abruptas, accidentes inexplicables y finales prematuros. Cuando tenía solo 9 años, la muerte de su tío John F. Kennedy Jr. en un accidente aéreo volvió a recordarle que la tragedia en su familia no avisaba. Ese recuerdo quedó grabado no como un espectáculo mediático, sino como una advertencia silenciosa. Por eso, cuando su propia vida se vio interrumpida de manera brutal tras convertirse en madre por segunda vez, la sensación no fue solo de injusticia, sino de repetición. Una repetición que parecía seguir un patrón que la familia nunca logró romper. Y quizá por eso, el funeral no fue un acto público, sino un cierre íntimo, casi defensivo, frente a un mundo que siempre había reclamado explicaciones. En este punto, la pregunta ya no es solo cómo murió Tatiana Schlossberg. La verdadera pregunta es: ¿qué nos dice su historia sobre una familia que ha aprendido a convivir con el dolor en silencio? Y sobre una mujer que pasó toda su vida huyendo de la fama, solo para ser recordada por la forma en que se fue. La historia de Tatiana Schlossberg no puede entenderse sin mirar primero el entorno en el que creció. Nació el 5 de mayo de 1990 en Nueva York, en el seno de una familia que había aprendido, a fuerza de golpes, que la visibilidad podía ser tan peligrosa como el silencio. Para el público, el apellido Kennedy evocaba poder, glamour y una narrativa casi mítica. Dentro de casa, en cambio, ese mismo apellido era tratado como una carga que debía manejarse con cuidado. Caroline Kennedy tomó una decisión que marcaría la vida de sus hijos desde el primer día. A diferencia de generaciones anteriores, se propuso criar a Tatiana, a su hermano Jack y a su hermana Rose lejos del espectáculo público. No se trataba de negar la historia familiar, sino de evitar que esa historia se convirtiera en una jaula. Las apariciones públicas fueron limitadas, las entrevistas estrictamente controladas y cualquier intento de capitalizar el apellido fue desalentado desde la infancia. La vida cotidiana de Tatiana estuvo definida por la rutina y la contención. Creció en el Upper East Side de Nueva York, en un hogar donde el énfasis estaba puesto en la educación.
la lectura y la estabilidad emocional, no en la política ni en la proyección pública. Las conversaciones familiares evitaban el dramatismo. Las tragedias del pasado no se explotaban como relatos heroicos, sino que se mencionaban con sobriedad, como hechos que explicaban por qué la prudencia era una forma de supervivencia. Aún así, la historia familiar nunca estuvo completamente ausente. Tatiana nació décadas después del asesinato de su abuelo, pero su sombra seguía presente en cada referencia pública al apellido Kennedy. Esa ausencia se volvió brutalmente concreta en 1999, cuando ella tenía solo 9 años. La muerte de su tío, John F. Kennedy Jr., en un accidente aéreo, irrumpió en su infancia con una intensidad imposible de ignorar. A diferencia de otras tragedias familiares que Tatiana solo conocía a través de relatos, esta ocurrió frente a sus propios ojos. La cobertura mediática fue incesante. Durante días, la televisión repitió imágenes, especulaciones y análisis, recordándole a la familia que el dolor para los Kennedy rara vez era privado. Para una niña educada en la discreción, aquella exposición fue una lección temprana y amarga. Carolyn Kennedy reaccionó reafirmando su postura. En lugar de encerrar a sus hijos en el miedo, optó por la explicación calmada y la estructura. La idea no era protegerlos de la verdad, sino evitar que el trauma dictara sus decisiones futuras. Tatiana aprendió, desde muy joven, que la tragedia podía llegar sin aviso, y que la única defensa posible era mantener una vida interior sólida. Esa formación moldeó profundamente su carácter. En la escuela Brearley, Tatiana desarrolló una reputación de estudiante seria, reservada y enfocada. No buscaba atención ni liderazgo simbólico, prefería el trabajo silencioso, el análisis cuidadoso y la distancia emocional frente al ruido externo. Más tarde, en la Universidad de Yale, donde estudió historia, esa tendencia se consolidó. Tatiana no mostró interés por seguir una carrera política, ni por ocupar un rol público tradicional dentro del legado familiar. Su elección fue otra. Quiso comprender el mundo a través de la investigación y la escritura, no a través del poder o la visibilidad. Incluso cuando continuó sus estudios en la Universidad de Oxford, especializándose en historia estadounidense, mantuvo la misma lógica. Observaba el pasado no como un escenario glorioso, sino como un conjunto de decisiones, errores y consecuencias. Ese enfoque analítico, casi clínico, era coherente con la educación que había recibido en casa. La infancia de Tatiana fue estable, pero no ingenua. Fue una niñez construida sobre la idea de que la normalidad debía protegerse activamente. Sin embargo, esa misma infancia también le enseñó una verdad incómoda. Por más disciplina y cuidado que se apliquen, hay fuerzas que no pueden controlarse. Años después, cuando su propia vida se vio interrumpida de manera abrupta, esa lección regresaría con una crudeza inesperada. La niña criada para evitar el espectáculo, se enfrentaría a una tragedia imposible de ocultar. Y lo haría con la misma sobriedad con la que había sido educada, incluso cuando el mundo volviera a mirar hacia el apellido, que ella siempre había tratado de mantener en segundo plano. Cuando Tatiana Schlossberg terminó sus estudios, tomó una decisión que marcaría definitivamente su relación con el mundo exterior. No quiso convertirse en una figura pública por herencia ni en una voz política por apellido. Eligió un camino más lento, más exigente y, sobre todo, menos visible: el periodismo. Su entrada al oficio no fue grandilocuente. Comenzó como becaria en The New York Times, un rol modesto que implicaba más trabajo invisible que reconocimiento. Allí aprendió algo que definiría toda su carrera: la disciplina de verificar, contrastar y estructurar la información con rigor. No había espacio para opiniones impulsivas ni para el uso emocional del lenguaje. Esa experiencia inicial la alejó deliberadamente del periodismo de opinión y del protagonismo personal. Tatiana entendió que la credibilidad no se construía hablando más fuerte, sino observando mejor. Tras su paso por el Times, escribió para medios regionales como The Bergen Record, donde se enfrentó a temas concretos, comunidades específicas y problemas que rara vez ocupaban titulares nacionales. Más adelante, su trabajo comenzó a aparecer en publicaciones de mayor alcance cultural como Vanity Fair,
Y, finalmente, The New Yorker. A pesar del prestigio de estos espacios, su enfoque no cambió. No escribió sobre celebridades ni sobre intrigas políticas. Su interés se centró en sistemas, estructuras y comportamientos cotidianos que, acumulados, producían consecuencias profundas. El eje de su trabajo fue el medio ambiente, pero no desde el alarmismo, ni desde el discurso moralizante. Tatiana se preguntaba por qué, pese a la abundancia de información, el daño ambiental seguía creciendo. Su respuesta apuntaba siempre a lo mismo. Gran parte del problema permanecía oculto a simple vista. Esa idea alcanzó su forma más acabada en 2019, con la publicación de su libro Inconspicuous Consumption. En lugar de advertencias abstractas, Tatiana desmenuzó procesos concretos. Explicó cómo la moda rápida, la agricultura industrial y la infraestructura digital generaban impactos ambientales invisibles para la mayoría de los consumidores. Lo hizo con un tono analítico. El libro fue bien recibido. Críticos y lectores destacaron su claridad, su humor contenido y su negativa a recurrir al catastrofismo. Las ventas fueron sólidas y, por primera vez, Tatiana se consolidó como una voz reconocida dentro del periodismo ambiental. Lo más significativo fue que ese reconocimiento no se apoyó en su apellido. En la promoción del libro, el nombre Kennedy apenas apareció. Las entrevistas se centraron en la investigación, no en su linaje. Para Tatiana, esa distinción era fundamental. Confirmaba que su trabajo podía sostenerse por sí mismo, sin necesidad de una historia familiar que lo respaldara. Durante los años siguientes, continuó escribiendo ensayos y reportajes sobre sostenibilidad, tecnología verde, y la distancia psicológica que las personas mantienen frente al daño que producen. Volvía una y otra vez a la misma conclusión. La mayoría de las personas no actúa con mala intención, sino dentro de sistemas diseñados para diluir la responsabilidad individual. Esa mirada, heredera de su formación histórica, evitaba los villanos simples. Tatiana no buscaba culpables, sino comprensión. Creía que solo al nombrar con precisión los mecanismos ocultos podía abrirse la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, ese recorrido intelectual se vio interrumpido de manera abrupta. A medida que su salud comenzó a deteriorarse, el foco de su escritura se desplazó. El objeto de análisis dejó de ser el planeta, y pasó a ser su propio cuerpo. En noviembre de 2025 publicó A Battle with My Blood, un ensayo profundamente distinto a todo lo que había escrito antes. El tema ya no era la sostenibilidad ni el consumo, sino la mortalidad, el tiempo y la incertidumbre. Aún así, el tono seguía siendo el mismo, sobrio, observador, casi clínico. Ese texto marcó un punto de inflexión doloroso, justo cuando su voz había alcanzado plena madurez y su audiencia se había consolidado. La posibilidad de seguir escribiendo se vio amenazada. La escritura dejó de ser una herramienta de cambio social para convertirse en un registro de lo que estaba ocurriendo. En ese tránsito, su carrera alcanzó su dimensión más personal y, al mismo tiempo, más frágil. No fue una historia de crecimiento, sino de interrupción. Una obra que, en lugar de expandirse, se cerró sobre sí misma, dejando la sensación de que algo esencial había sido detenido antes de tiempo. En la vida personal de Tatiana Schlossberg, la misma lógica de discreción y equilibrio que había guiado su infancia, volvió a imponerse. En 2017 se casó con George Moran, un médico, cuya carrera estaba ligada a la práctica clínica y no a la exposición pública. La boda se celebró en Martha's Vineyard, un lugar históricamente asociado a la familia Kennedy, pero el evento en sí fue deliberadamente sobrio. No hubo anuncios oficiales ni intención de convertir la ceremonia en un acontecimiento mediático. Quienes conocieron a la pareja describieron su relación como estable, práctica y profundamente respetuosa de los límites que Tatiana siempre había marcado. George no buscaba visibilidad a través del apellido de su esposa. Entendía que la privacidad no era un capricho, sino una necesidad emocional, construida a lo largo de toda una vida. Ese acuerdo tácito permitió que el matrimonio se desarrollara lejos del ruido externo. Para Tatiana, el matrimonio no fue un símbolo, sino una estructura. Representaba la posibilidad de una vida cotidiana normal, protegida del peso de la historia familiar.
Durante varios años, esa normalidad pareció alcanzable. Su carrera avanzaba, su vida doméstica era estable, y el pasado permanecía, al menos en apariencia, en un segundo plano. En 2022, ese equilibrio se transformó con el nacimiento de su primer hijo, Edwin Garrett Moran. La maternidad introdujo una nueva dimensión en su forma de mirar el mundo. En escritos posteriores, Tatiana describió el embarazo como un periodo de conciencia física intensa y de claridad emocional. Por primera vez, el futuro dejó de ser una abstracción y se volvió algo encarnado en otra vida. Ser madre reforzó su sensación de continuidad. Cada decisión, cada rutina diaria, adquirió un peso distinto. El tiempo ya no se medía solo en proyectos o publicaciones, sino en hitos pequeños y repetidos. La maternidad, para Tatiana, no fue una renuncia, sino una ampliación de sentido. 2 años después, en 2024, volvió a quedar embarazada. El segundo embarazo transcurrió sin complicaciones médicas aparentes. Tatiana se mantuvo activa, nadaba con regularidad y conservó los hábitos disciplinados que siempre habían caracterizado su vida. No hubo señales que anticiparan el giro abrupto que estaba por venir. El nacimiento de su hija, Josephine, fue igualmente normal. El parto no presentó problemas y, durante un breve momento, la vida pareció expandirse una vez más. Pero esa sensación duró poco. Poco después del nacimiento, llegó el diagnóstico que dividiría su vida en un antes y un después. Diana fue informada de que padecía leucemia, un cáncer de la sangre que ya se encontraba en una fase avanzada. La noticia llegó sin transición. No hubo un periodo de sospechas, ni de deterioro progresivo, que preparara emocionalmente el terreno. Hasta ese momento, ella se sentía fuerte y funcional. La contradicción fue devastadora. Acababa de atravesar un embarazo, un proceso asociado a la creación y la continuidad, y de pronto se le pedía aceptar un final cercano. En sus propios textos, Tatiana subrayó ese choque entre diagnóstico y experiencia corporal. No se sentía como alguien que estuviera muriendo. La maternidad, que acababa de convertirse en el centro de su vida, se transformó en el núcleo de la tragedia. Los protocolos de tratamiento exigían aislamiento y control estricto de infecciones. Acciones simples, como sostener a su hija recién nacida, o bañar a su hijo mayor, se volvieron riesgos calculados. El contacto físico, elemento esencial del cuidado materno, pasó a ser una amenaza. George Moran asumió entonces un rol para el que nadie se prepara. De compañero pasó a convertirse en cuidador principal, coordinando tratamientos, organizando la vida doméstica, y protegiendo a los niños de una realidad imposible de explicar. El matrimonio, construido sobre el equilibrio y la privacidad, fue sometido a una presión extrema. La tragedia no residía únicamente en la enfermedad. Su verdadero peso estaba en el momento en que llegó. Una estructura familiar que acababa de alcanzar estabilidad fue puesta en peligro de inmediato. El rol que Tatiana valoraba más, el de madre, fue el primero en verse limitado. En lugar de un proceso gradual, la vida se contrajo de forma repentina. La maternidad, asociada a cercanía y repetición, se volvió distancia y cálculo. Y en ese espacio reducido, Tatiana tuvo que aprender a vivir sabiendo que el tiempo, por primera vez, ya no estaba de su lado. El tratamiento de la leucemia transformó la vida de Tatiana Schlossberg con una precisión implacable. La quimioterapia comenzó poco después del diagnóstico y trajo consigo largas estancias hospitalarias, ciclos de agotamiento físico y breves intervalos de recuperación que nunca alcanzaban a restablecer una sensación real de normalidad. Sus días dejaron de organizarse alrededor de rutinas familiares y pasaron a medirse en análisis de sangre, horarios de infusión y advertencias constantes sobre el riesgo de infecciones. El mundo exterior se redujo, la movilidad se volvió limitada, y el espacio cotidiano quedó confinado a habitaciones clínicas, pasillos silenciosos y pantallas. Desde la cama del hospital, Tatiana observaba cómo el tiempo público seguía avanzando mientras el suyo se estrechaba. Elecciones, debates políticos y titulares cambiaban de un día para otro, mientras su futuro personal se fragmentaba en citas médicas y pronósticos cada vez más concretos.
Esa disonancia se convirtió en una de las cargas emocionales más persistentes de su enfermedad. El mundo parecía amplio y ruidoso, mientras su propia línea temporal se volvía corta y cuidadosamente delimitada. En ese contexto, la maternidad siguió siendo el centro de su preocupación. No temía solo a la muerte, sino a la posibilidad de desaparecer, sin haber dejado una huella tangible en la memoria de sus hijos. Su hijo Edwin, lo suficientemente mayor para formar recuerdos, ocupaba sus pensamientos de una manera particular. Tatiana temía que él la recordara más por sus textos y por su ausencia, que por una presencia activa y cotidiana. Esa ansiedad se intensificaba cuando pensaba en su hija Josephine. Nacida justo antes del diagnóstico, existía la posibilidad real de que su rostro no quedara grabado en la memoria de la niña. Ese miedo no era abstracto ni literario, estaba ligado a la imposibilidad física de ejercer la maternidad como ella la había imaginado. La energía necesaria para los cuidados diarios era absorbida por el tratamiento. El amor seguía intacto, pero su expresión quedaba condicionada por límites médicos que convertían el contacto en un riesgo. Durante este periodo, Tatiana recurrió a la escritura con un propósito distinto al de su carrera anterior. Ya no se trataba de explicar sistemas complejos ni de generar conciencia ambiental. Escribir se convirtió en una forma de ordenar el tiempo y de registrar una experiencia que avanzaba demasiado rápido para ser asimilada emocionalmente. De ese impulso, nació el ensayo, A Battle with My Blood, publicado en noviembre de 2025. El texto fue escrito desde el hospital y mantuvo la sobriedad que siempre había caracterizado su estilo. Tatiana no describió su enfermedad como una batalla heroica ni como una lección moral. Evitó el lenguaje épico y rechazó cualquier intento de convertir su experiencia en un relato inspirador. Se limitó a observar, a describir y a nombrar lo que estaba ocurriendo, con una claridad casi desarmante. Ese enfoque hizo que el ensayo destacara de inmediato. No había rabia explícita ni búsqueda de consuelo. La fuerza del texto residía precisamente en su contención. Al no exagerar, permitía que el peso de los hechos se impusiera por sí mismo. En esas páginas apareció también una tensión más profunda. Desde la cama del hospital, Tatiana seguía con atención los debates públicos sobre ciencia, salud y financiación de la investigación médica. Para ella, esos temas dejaron de ser abstractos. Su vida dependía directamente de un sistema médico y científico que, en el discurso público, comenzaba a ser cuestionado. Esa realidad chocaba con algunas posiciones políticas dentro de su propia familia, sin mencionar nombres ni entrar en confrontaciones directas. Tatiana dejó entrever el impacto emocional de ver cómo se debilitaba la confianza en la ciencia, en un momento en que ella dependía de ella para sobrevivir. La crítica no fue frontal, pero sí imposible de ignorar. La ausencia de acusaciones explícitas hizo que el mensaje resultara aún más inquietante. Tatiana no discutía ideologías, mostraba consecuencias. Desde su experiencia corporal, evidenciaba la distancia entre el discurso político y la realidad física de una paciente vulnerable. Ese desacuerdo silencioso añadió una capa más de aislamiento. No se trató de una ruptura abierta, sino de un distanciamiento que nunca llegó a resolverse. La enfermedad avanzó más rápido que cualquier posibilidad de diálogo. El conflicto quedó suspendido, sin cierre, amplificando la sensación de que muchas cosas quedarían sin decirse. En los últimos meses, Tatiana continuó escribiendo y observando, incluso cuando su fuerza disminuía. No hubo gestos grandilocuentes ni despedidas públicas. Su resistencia fue silenciosa, sostenida por la necesidad de seguir presente en el mundo de las ideas cuando su cuerpo ya no podía acompañarla. El ensayo no cambió su destino, pero preservó su voz. Al registrar su experiencia con honestidad y mesura, Tatiana convirtió un sufrimiento privado en una comprensión compartida. No fue una declaración de derrota ni de victoria, fue una afirmación de presencia, incluso cuando el tiempo comenzaba a agotarse. La muerte de Tatiana Schlossberg ocurrió el 30 de diciembre de 2025. Tenía 35 años. Dejó atrás a su esposo, George Moran, y a 2 hijos que aún se encontraban en los primeros años de su vida. Su fallecimiento,
llegó menos de un año después del diagnóstico, tras meses de tratamientos que habían ido reduciendo progresivamente su mundo físico y emocional. No hubo comunicados oficiales anunciando el final de su lucha. Tampoco existió un relato público sobre sus últimos días. La noticia se conoció de manera discreta, coherente con la forma en que Tatiana había elegido vivir. El silencio volvió a imponerse como respuesta, incluso cuando el apellido Kennedy suele atraer atención inmediata. El funeral se celebró en enero de 2026, en la iglesia de St. Ignatius Loyola. Fue un acto privado, sin cobertura mediática, ni declaraciones posteriores. No hubo cámaras, ni discursos difundidos, ni intentos de construir una narrativa pública alrededor de la despedida. Para una familia históricamente acompañada por la mirada constante del mundo, esa ausencia de espectáculo resultó profundamente significativa. Los asistentes conformaron un círculo reducido. Estuvieron presentes los familiares más cercanos, incluida su madre, Caroline Kennedy, así como sus hermanos y algunos parientes directos. También acudieron amigos íntimos, figuras conocidas no por su simbolismo público, sino por la cercanía personal que habían mantenido con Tatiana a lo largo de los años. La ceremonia fue breve y contenida. Hubo, sin embargo, una ausencia que no pasó desapercibida. La presencia de Robert F. Kennedy Jr. no fue confirmada ni aclarada. En otro contexto, esa ambigüedad habría sido irrelevante. Aquí, en cambio, se convirtió en una prolongación silenciosa de las tensiones que habían emergido durante la enfermedad de Tatiana. No hubo explicaciones, y esa falta de aclaración fue, en sí misma, una forma de mensaje. Las diferencias que habían quedado suspendidas no encontraron resolución. La muerte llegó, antes que cualquier intento de reconciliación o reflexión compartida. El funeral, lejos de cerrar la historia, dejó abiertas múltiples interpretaciones. El silencio protegió la intimidad de la familia, pero también alimentó preguntas. ¿Por qué no hubo palabras públicas? ¿Por qué se eligió una despedida tan hermética para alguien cuya vida había estado marcada por el esfuerzo constante de mantenerse al margen de la fama? En ese contraste reside una de las paradojas más profundas de la historia de Tatiana Schlossberg. Pertenecía a una de las familias más visibles de la historia estadounidense. Sin embargo, fue despedida sin espectáculo, sin narrativa oficial y sin intentos de convertir su muerte en símbolo. La decisión honró su rechazo a la exposición, pero también subrayó lo que quedó sin resolver. Tatiana pasó su vida intentando que su apellido no definiera su identidad. Construyó una carrera basada en el rigor, una familia basada en la intimidad, y una voz pública que evitaba el protagonismo. Al final, incluso su muerte se resistió a ser convertida en relato cerrado. Su historia no ofrece una conclusión clara. No hay redención, ni moraleja evidente, ni reconciliaciones tardías. Lo que queda es la sensación de una vida interrumpida, de una trayectoria que había alcanzado madurez justo cuando fue detenida. Y la constatación de que, dentro del linaje Kennedy, incluso el silencio puede convertirse en una forma poderosa de significado. En esa quietud final, Tatiana Schlossberg fue fiel a sí misma. Se fue sin ruido, pero dejó atrás preguntas que el silencio, por sí solo, nunca podrá responder.